Ahora estaremos hablando acerca de lo que es la educación medieval. A continuación, verán lo que es el desarrollo del tema. Esta educación medieval se impartía principalmente en las escuelas de los monasterios y se centraba en lo que iban a formar parte del clero. Mediante lo que fue la Edad Media, continuó el predominio de la educación cristiana, que luego llegó a su apogeo y adquiere otro carácter al surgir nuevos factores sociales y culturales. Algunos de estos caracteres fueron el germanismo, el localismo de los municipios. La educación monástica y catedral. La educación monástica era la que estaba dedicada a formar monjes y sacerdotes al servicio de las iglesias católicas. En los monasterios lo esencial era, naturalmente, la vida religiosa y solo subsidiariamente la cultural y educativa. Por eso su aspecto intelectual era muy bajo, pero en cambio fue muy elevado su lado moral y espiritual. Su finalidad educativa más importante era la formación de los monjes, la cual comenzaba muy pronto, a los 6 o 7 años, como puede Blasis, y duraba hasta 15 o hasta 14 o 15. Escuelas catedrales eran escuelas que estaban diseñadas a la formación de los clérigos. Su enseñanza estaba constituida por el trivium y quadravium, es decir, por materiales realistas y humanistas, y por la sacra página o teología. Como las escuelas monacales tenían también una escuela externa a lo que asistían los alumnos de las clases sociales superiores y profesionales. La función de los obispos no se limitaba a las escuelas catedrales, sino que se extendía a la inspección de todas las escuelas existenciales, especialmente las parroquiales, adscritas a las iglesias, como hemos indicado, y tenían un carácter elemental, estando al cuidado de los párrocos y sacristanes. De la educación eclesiástica de la Edad Media, ha dicho Disley, ante todo hay que despechar la idea de que el Estado eclesiástico haya puesto a los pueblos en posición de conocimientos superiores. Nada de esto. Consiguiente, la instrucción no podrá fundarse sobre la incitación y el entusiasmo intelectual. Educación palatina o educación estatal. Esta educación era la que se basaba en la teología. Con el transcurso del tiempo, la educación monástica y eclesiástica medieval había ido deteriorando, hasta el punto de considerarse los años comprendidos entre 600 y 900 como los más oscuros de la Edad Media. Ahora hablaremos de quién fue Carlomagno. Fue el creador de la escuela palatina, quien fundó también las escuelas asociadas a las catedrales para estudiar lo que fue la mayor parte de la población. Carlomagno, después de unificar su mando en casi toda Europa, observó las deficiencias de las culturas eclesiásticas y seglares de su tiempo y trató de subsanarlas. Carlos Franco fue también un emperador franco. La educación caballero. Esta era la educación que se basaba en buscar un tipo de hombre que se distinga por sus condiciones de guerra. Otro elemento de la educación seglar de la Edad Media lo constituye el desarrollo de la educación caballero. Las condiciones sociales, políticas de esta época hacen que surja un hombre que se distinga por sus condiciones de guerra como dice Pilarí. De origen germánico. La caballería constituye un tipo de organización coincidente en parte con el feudalismo, por el cual los
La mujer en esos tiempos no estaba siendo, según ellos, descuidada, porque le enseñaban a hacer labores domésticas. O sea, según ellos, no estaban descuidadas porque le enseñaban lo que era la poesía, el canto, le enseñaban a cocinar y como la mayoría de educaciones antiguas eran, solamente se le daba prioridad a los hombres y las mujeres tenían que hacerse cargo de lo que eran las labores de la casa. La educación universitaria. Estas fueron la educación universitaria. Estas fueron instituciones educativas que sustituyeron las escuelas palatinas, monásticas y episcopales. El modo de nacer estas universidades es muy diferente. Unas surgen de una forma espontánea por la autoridad y la atracción de un profesor o un maestro, como las de París, Salerno y Oxford. Otras por fundación del Papa, como la de Roma, Pisa y Montpellier. Otras edictó de las principales, como las de Salamanca y Nápoles. Y otras que, como te cuento, son creadas por ambas potestades, como Praga y en su organización también variaban estas universidades. En general, las universidades eran autónomas en su gobierno, eran verdaderas repúblicas casi independientes, apenas subordinadas del Estado y de la Iglesia. Elegían sus rectores y autoridades, nombraron a los profesores y concedían los cargos. Una institución pedagógica de gran importancia son los colegios universitarios, nacidos como hospederías y sin perder el carácter de albergue. Poco a poco llegaron a ser verdaderos centros de educación, hasta convertirse en auténticas escuelas o facultades, tal como ocurrió en la Universidad de Salamanca, y tal como aún ocurre en los célebres colegios de las universidades inglesas de Oxford y Cambridge. La influencia de las universidades en la Edad Media fue de gran, grande, tanto la política como cultural. Estas estaban organizadas conforme al principio de los gremios, tuvieron sin embargo una visión más amplia de esto. Con ella hubieron que contar muchas veces, no solo las leyes, sino hasta los mismos papas en sus diferencias. La división de estas facultades eran cuatro, que eran las artes, era la teología, la medicina y el derecho. O sea, solo se impartían estas facultades en este tiempo. La educación gremial y municipal. La educación gremial, la educación gremial y municipal. La educación gremial era la educación que tenía un carácter profesional, en el cual el alumno comenzaba su educación como aprendiz con un maestro de profesión. Independientemente de la clerecía y la nobleza, se constituye a fines de la Edad Media una nueva clase social que podemos llamar sintéticamente ciudadana o burguesa, por estar formada por los habitantes de los burgos o ciudades. La educación gremial tenía, naturalmente, un carácter eminente profesional, aunque en ella iba incluida una parte de educación general. Ahora, esta educación se daba esencialmente con el gremio, con o sin escuela. El alumno comenzaba su educación como aprendiz de la profesión. La educación de los árabes. Esta educación de los árabes era la que comprendía la lectura, escritura y elementos de gramática y teología. Aunque limitada en su mayor parte a España, las enseñanzas de los árabes tuvo una gran trascendencia, porque fueron los sostenedores y transmisores de la cultura clásica a toda Europa. En España, la educación de los árabes llegó a su apogeo en el siglo V con califatos de Córdoba. La educación de la mujer, en contraste con la civilización cristiana de la época, fue especialmente atendida por los árabes.
Las niñas recibían igual instrucción que los niños, no en el caso como la educación caballeresca, que solamente recibían educación los niños. Durante esta época de los árabes, ciudadanos como Córdoba, Toledo, Granada y Sevilla eran los últimos centros. Estos eran los únicos centros de gran cultura existentes en Europa. La pedagogía medieval. Esta pedagogía se basaba en que los alumnos y docentes, aparte de la enseñanza, se dedicaban a la investigación de saber por medio de debate. Entre los educadores que se distinguieron en los primeros siglos de la Edad Media citaremos los siguientes. Teodoro, desde el 490 hasta el 585. Un monje benedicto fue ministro de los primeros emperadores bárbaros en Italia, pero al fin de su vida se retira al monasterio de Italia. Rábano Mauro, 776-556. Un discípulo de Alculino. Desarrolla el monasterio de Fulda una gran actividad cultural y educativa. San Anselmo. San Anselmo fue un arzobispo de Canterbury, considerado como uno de los fundadores de la escolástica, quien afirmaba que el cristianismo debe avanzar al conocimiento por la fe y no llegar a la fe por el conocimiento. Raimundo Lulio. Raimundo Lulio, 1232-1315, fue un original personalidad tuvo una personalidad dotada de gran cultura, fundada en la filosofía platónica y en la mística. Se preocupó muchísimo por lo que era la evangelización de los fieles y de la renovación de la cristianidad. Entre otras recomendaciones respecto a la enseñanza que él dio, las de la selección de los alumnos y maestros según sus aptitudes, están las ordenaciones de las materias de enseñanza conforme a aquella subordinación de la sabiduría a la teología, aunque tratando de conciliar a los dictados de la fe con los de la otra fe.